El tono de un teléfono fijo en una casa vacía. Lo único más misterioso que un teléfono sonando sin estar conectado es lo que dice. Lo que está a punto de escuchar es la transcripción exacta del último sonido capturado antes de que la agente Sierra, de Relato Cero, perdiera todo contacto. La división intentó incinerar este audio, intentó borrarlo de la existencia, pero el archivo 0, la 1 y 3 está abierto, y una vez que escuche esta grabación, la frecuencia estará en su mente. 7 personas, en 7 ciudades diferentes, fueron atraídas. No eran detectives, ni espías, ni mediums. Eran personas comunes con un antiguo aparato fijo. Y todas ellas, en un momento de soledad, extendieron la mano y contestaron la llamada. Y en las 7 ocasiones, ocurrió lo mismo. Un silencio absoluto. Luego, una voz seca, metálica, sin emoción alguna, que pronunciaba una única palabra. Esa palabra es la clave. No era una advertencia, no era una amenaza, era una instrucción. La división Relato Cero la clasificó como la palabra prohibida, porque su mero registro altera la percepción temporal del oyente. Los primeros científicos que analizaron el audio comenzaron a vivir pequeños momentos de sus vidas en loop, como un disco rayado. La anomalía no estaba en el aparato, estaba en el mensaje. El caso del teléfono fantasma comenzó como una alarma de mal funcionamiento de red, pero rápidamente escaló a una emergencia de clasificación 0, cuando el primer oyente desapareció, sin rastros. Solo el teléfono, ahora mudo, sobre el gancho. Si usted ha recibido alguna vez una llamada de un número desconocido que lo silenció, ya ha estado cerca del umbral de este relato. La frecuencia detrás de esta palabra no es terrestre, y el interlocutor no está en este plano de existencia. Esta es la historia de cómo una simple comunicación se convirtió en el eco temporal más terrible que la humanidad jamás haya enfrentado. A continuación, el análisis del archivo. Prepárese para descubrir la palabra que nunca se debe escuchar. Apertura oficial. El archivo 0, la 1 y 3 está activado. El objeto de la investigación, un fenómeno de comunicación que desafía las leyes de la termodinámica y de la física temporal. El primer paso de la división Relato Cero fue aislar la anomalía del contacto con el público. Pero la filtración de la frecuencia hizo que esa misión resultara imposible. El caso se extiende por un periodo de 5 meses, iniciando con el primer informe oficial en la ciudad de Valparaíso y propagándose como un código silencioso. Nuestros analistas confirmaron, los teléfonos afectados solo compartían una cosa en común: eran modelos analógicos antiguos. Esto sugiere que la anomalía busca canales de baja fidelidad, tal vez porque la frecuencia es demasiado primitiva o compleja para el digital. El peligro no reside en la destrucción, sino en la alteración. El objetivo de la voz no es matar, sino reescribir la percepción de la realidad del oyente. La división categorizó el fenómeno como un eco temporal de comando, y la única pista es la única palabra repetida. Esta introducción sirve como la única advertencia. Le recomendamos tener plena conciencia de que, al proceder a los 5 capítulos siguientes, estará expuesto a información que el gobierno de facto considera amenazante para el orden psicológico. La división Relato Cero se exime de responsabilidad por los efectos colaterales. El archivo ahora es suyo. Capítulo 1. El primer tono no se escuchó en un elegante penthouse ni en una base militar. Ocurrió en una pequeña central de mantenimiento de Valparaíso, Chile, en octubre de 1987. El afectado fue Javier Ríos, un técnico de mediana edad con una vida tan rutinaria como el zumbido de los conmutadores que reparaba. Su trabajo era la lógica, su mundo, la predictibilidad del cobre y el voltaje. Pero ese lunes por la mañana, la lógica se rompió con un solo circuito. Mostró actividad en una línea que había sido dada de baja hace 7 años. Javier asumió un error en el panel, desconectó la línea, la revisó, la dio de baja 2 veces más, pero el indicador rojo seguía parpadeando. Intrigado, conectó su auricular de prueba. El silencio que siguió no fue el vacío habitual de una línea muerta, era un silencio denso. Un vacío que parecía contener algo, y entonces sonó un timbre. El tono no era el estándar chileno, ni siquiera el internacional. Era un tono que vibraba en una frecuencia levemente incorrecta, casi inaudible para el oído humano. Cuando Javier finalmente contestó, solo escuchó el zumbido denso que habíamos mencionado. Estaba a punto de colgar, frustrado, cuando llegó la voz, seca, neutra,
casi mecánica. El técnico de comunicaciones, acostumbrado a escuchar todas las variaciones de la voz humana, describió el sonido como la ausencia de voz. Una palabra resonó por el auricular. Retorno. Y luego, el circuito volvió a morir. Esta vez permanentemente. Javier desestimó el evento como fatiga auditiva. Sin embargo, en las horas siguientes, sus colegas notaron algo extraño. Javier parecía estar atascado en pequeños movimientos. Repetía la misma frase 2 veces. Se levantaba para ir al baño. Regresaba. Y a los 5 minutos, se levantaba de nuevo. Eran micro-loops temporales. Su mente, sin que él lo supiera, ya estaba reescribiendo el presente. El caso llegó a la división Relato Cero, no por la llamada, sino por el patrón de comportamiento de Javier. La psicóloga forense de la división, doctora Elena Cruz, fue la primera en emitir la clasificación CRO. Su informe indicaba: el sujeto está experimentando una fractura de la conciencia. El cerebro repite comandos de corto plazo, como un eco de memoria forzado. La palabra retorno fue una instrucción, no una comunicación. El primer equipo de Relato Cero llegó a Valparaíso bajo la fachada de una inspección de calidad de RE. Su objetivo no era Javier, sino el teléfono que había usado. Los agentes examinaron el equipo de prueba, llevándolo a un laboratorio móvil para análisis de frecuencia. Lo que descubrieron era aterrador. El auricular de Javier la había absorbido y ahora emitía pasivamente la frecuencia cero. La misma frecuencia de la voz. La frecuencia cero era indetectable en el espectro normal. Solo podía ser registrada por un tipo específico de bobina de cobre, que era justamente lo que Javier había estado usando. La anomalía no viajaba por los cables, se manifestaba a través de ellos. Esto llevó a la hipótesis inicial de que la fuente no era una persona, sino una entidad o fenómeno, utilizando la red analógica como un megáfono temporal. La investigación de Relato Cero se centró en la geolocalización, usando los picos de actividad cerebral anómala como guía. El eco de retorno de Javier. Rastrearon la posible fuente, una pequeña casa de campo en las afueras de la ciudad, abandonada desde los años 60, cuya línea telefónica figuraba como la que Javier había intentado desconectar. Era la línea 732. Antes de que el equipo pudiera asegurar la ubicación, Javier Ríos tuvo su colapso final. Sentado en la central de mantenimiento, se levantó para ir al baño. El comando de loop, pero esta vez no volvió. Sus colegas solo encontraron su auricular de prueba en el suelo, soltando un ruido blanco sutil. El técnico había desaparecido por completo del circuito temporal. El primer tono no solo había sido una llamada, había sido un código de activación. El evento ya no era un simple mal funcionamiento, era un secuestro temporal. Una prueba da a la división Relato Cero de que la realidad podría ser reescrita por una sola palabra. El siguiente paso era asegurar la línea 732 y escuchar, de nuevo, la terrible voz que aguardaba. Capítulo 2. La frecuencia cero. La casa de la línea 732 era un testamento a la década de 1960, ubicada en una zona rural. Sus ventanas estaban rotas y la vegetación había reclamado su estructura. El equipo de asalto de la división Relato Cero, liderado por el agente del T especialista en contención, abordó la propiedad bajo un protocolo de amenaza biológica clasificación 020. El objetivo no era entrar, sino asegurar el único objeto de interés en su interior, un viejo teléfono de disco negro que aún colgaba de la pared de la cocina. Los drones de reconocimiento de la división confirmaron que el teléfono, aunque cubierto de polvo y telarañas, estaba intacto. El cable que salía de la pared no estaba conectado a ninguna línea activa. De hecho, el cable se cortaba abruptamente a pocos centímetros. El agente del T estableció un perímetro y desplegó un analizador de espectro de última generación. Los resultados fueron inmediatos y alarmantes. El teléfono emitía ondas de sonido, sin tener fuente de energía. Esta emisión pasiva confirmó la teoría de la doctora Elena Cruz. El aparato era un resonador, no una fuente. Algo en el ambiente lo estaba cargando. Los agentes forzaron la entrada. El aire interior era pesado, no por humedad, sino por una carga electrostática inusual. Al acercarse al teléfono, el analizador de espectro capturó un pico en lo que llamaron la frecuencia cero, una banda que solo podía explicarse como ruido de fondo del universo, pero que ahora estaba siendo modulada. El protocolo exigía la destrucción controlada del objeto. Sin embargo,
El agente Delta tomó una decisión crítica. Había que intentar la comunicación. Se instaló un grabador y un transductor diseñado para emitir tonos en la frecuencia cero. Si la entidad buscaba un canal analógico para transmitir, quizás aceptaría un canal de respuesta. La primera señal enviada fue un simple tono de prueba. La respuesta fue instantánea y aterradora. El teléfono de disco sonó fuerte y claro. Por primera vez en décadas, el tono era el mismo, aquel que vibraba ligeramente fuera de lo normal. El grabador capturó la voz por segunda vez, sin estática, sin interferencia. Repitió la palabra retorno, pero esta vez, la voz se demoró un momento, como si esperara una respuesta. El equipo de Relato Cero, en el laboratorio móvil, sintió un escalofrío. La voz no era una grabación, tenía una latencia de respuesta, lo que implicaba una conciencia. Decidieron enviar una pregunta simple codificada en frecuencia cero. ¿Quién está llamando? La espera fue tensa, con el zumbido de la frecuencia cero llenando la casa. La respuesta llegó, pero no por el auricular. El agente Delta notó que el polvo en el disco del teléfono se movía con un patrón preciso. La vibración de la voz era tan fuerte que estaba agitando las partículas. La voz en el auricular dijo: el destino. El impacto de esa respuesta casi hizo que el equipo abortara la misión. Estaban hablando con algo que se definía no por la existencia, sino por la finalidad. Ladra. Cruz, desde el móvil, propuso una nueva hipótesis. El teléfono no era un megáfono, sino un conmutador cuántico atascado en un bucle temporal. La entidad del destino no estaba llamando a las víctimas, sino llamando al pasado de las víctimas para reescribir su presente. La palabra retorno era un comando de reinicio, forzando un retroceso en la línea de tiempo personal. Los agentes desconectaron todos los equipos. El riesgo de contaminación temporal era demasiado alto. Al irse, el agente Delta no pudo evitar mirar hacia atrás. La última imagen registrada por su casco fue la del teléfono de disco, quieto. Pero el polvo a su alrededor había formado una palabra ilegible en la base, una advertencia silenciosa. La línea 732 fue sellada con hormigón. La casa fue declarada una zona cero de contención por la división Relato Cero. El teléfono fue dejado en su sitio, intacto, debido al riesgo de que su destrucción pudiera liberar la frecuencia por completo. El equipo abandonó la escena con una certeza. Habían hablado con un eco consciente del futuro, y este eco sabía exactamente lo que quería de la realidad. El siguiente paso sería entender por qué las víctimas desaparecieron tras escuchar el comando retorno. Capítulo 3. El interlocutor. Desconocido, el análisis de la grabación de la línea 732 fue la máxima prioridad. La voz, que se identificó a sí misma como el destino, no contenía ninguna huella humana conocida. Era un sonido puro, una onda modulada que no requería cuerdas vocales. El ingeniero jefe de la división concluyó: es un comando de software emitido por hardware biológico o temporal. La voz es la instrucción para la realidad. La frecuencia cero no era una comunicación, sino un lenguaje de programación capaz de alterar la memoria a nivel neuronal. La desaparición de Javier Ríos fue clasificada como anomalía de retroceso temporal, RRT. Su cuerpo nunca fue encontrado porque su línea de tiempo personal había sido revertida y borrada. Solo quedaba su registro en los sistemas de la central y el eco sutil de su conciencia en los paneles telefónicos que había tocado. La división comenzó a monitorear todas las líneas que habían estado inactivas por más de 5 años, esperando el segundo tono. No tuvieron que esperar mucho. 48 horas después del incidente de Valparaíso, una nueva clasificación cero se activó, esta vez en Santiago. La víctima era Carla Soto, una profesora de historia de la Universidad de Chile, especialista en la evolución de la tecnología de la comunicación analógica. El patrón era idéntico al de Ríos: frases repetidas, movimientos en loop y la inquietante sensación de que su presente se estaba deshilachando. Lo más perturbador fue la forma en que el primer tono llegó a Carla. No fue un teléfono de disco, sino un moderno teléfono móvil que, de manera inexplicable, había conectado una llamada entrante usando un tono de marcado rotatorio antiguo. Esto demostró que el destino no estaba confinado a la tecnología obsoleta, sino que podía forzar su señal cualquier medio de comunicación, utilizando la anacronía como su puerta de entrada. Ladra. Cruz, examinando los datos de las dos víctimas,
Encontró una correlación aterradora: la aceleración del fenómeno. Ríos tardó 12 horas desde el primer micro loop hasta su ART. Carla, según los informes de sus colegas, estaba colapsando en solo 3 horas. El destino estaba refinando su ataque, aprendiendo a borrar el tiempo más rápido. La ventana de contención se cerraba a un ritmo exponencial. El equipo finalmente comprendió el mecanismo del comando retorno. No era solo un borrado, era una devolución forzada a un estado anterior a la llamada. Javier Ríos regresó al momento exacto, antes de que su auricular captara el tono. Y Carla Soto regresaría al momento anterior, al que su móvil sonó. Al no existir ya ese punto en el tiempo, pues la llamada había ocurrido, la mente se disocia y la víctima desaparece. La pregunta central cambió de cómo a por qué. ¿Qué conectaba al técnico que reparaba cables Javier con la historiadora que estudiaba cómo se usaban esos cables Carla? Ladra. Cruz propuso que el destino no seleccionaba a las víctimas por quienes eran, sino por su conexión con la red analógica del pasado. Necesitaba a aquellos que trabajaban, estudiaban o restauraban ese medio. Carla, en sus horas finales de conciencia, dejó una nota garabateada que la división encontró. Decía: no es un eco del pasado, es una corrección del futuro. Quiere un número, quiere que volvamos al momento en que el número fue marcado por primera vez. Esto indicaba que la entidad no buscaba números de línea, sino el número de la realidad. Los agentes rastrearon a Carla a una polvorienta biblioteca universitaria. La encontraron inmóvil, mirando fijamente un viejo teléfono público de monedas instalado en un rincón. Su rostro estaba en blanco. Sus ojos reflejaban el loop terminal. El tiempo se había detenido a su alrededor, preparándose para el reinicio. Antes de que el agente Delta pudiera actuar, el teléfono público sonó. La campanilla metálica resonó con un ruido anacrónico, seguido por el tono levemente incorrecto de la frecuencia 0. Los agentes intentaron arrastrar a Carla, pero una oleada de energía estática los paralizó. La voz, clara y metálica, sonó por el auricular. Retorno. Carla Soto desapareció, dejando caer un trozo de papel arrugado con la nota 732, el número de la primera línea. El juego había comenzado, y el destino estaba dejando pistas. Capítulo 4. El número 0. El número 732, encontrado en la mano de Carla Soto, se convirtió en el punto de anclaje de la investigación. El equipo de Relato Cero rastreó la secuencia a través de cada base de datos posible. No era un número de teléfono, ni una fecha, ni una coordenada geográfica. Ladra. Cruz, especializada en psicología del lenguaje y fenómenos anómalos, teorizó que el destino no estaba comunicándose en términos de espacio y tiempo, sino en términos de información. El 732 era un número de identificación de archivo. Bajo presión, Ladra. Cruz revisó el archivo de la línea 732. La casa abandonada. Descubrió que la línea había sido originalmente instalada para una empresa de investigación de los años 60, llamada Proyecto N.C. número 0. El objetivo del proyecto era crear un canal de comunicación con baja latencia, buscando la conversación instantánea a través de una tecnología de resonancia que bordeaba lo esotérico. Esto probó la hipótesis: el destino era el proyecto N.C. en sí mismo, o su resultado anómalo. La entidad no atacaba a los usuarios de la red analógica, sino a aquellos que estaban cerca de reactivar la frecuencia que el proyecto había intentado liberar. Javier Ríos, Carla Soto y todos los demás eran solo interferencias que necesitaban ser reseteadas con el comando retorno. El objetivo final era recuperar el control de la línea 732. Ladra. Cruz se dio cuenta del riesgo aterrador. La propia división Relato Cero estaba utilizando equipos analógicos para analizar la frecuencia 0, convirtiendo a todos los investigadores en posibles objetivos. La frecuencia, al igual que un virus, estaba utilizando sus propios equipos de análisis como canal de infección. El equipo decidió apagar todo equipo analógico. El agente Delta, mientras aseguraba el perímetro, reportó una anomalía más sutil. Al entrar en contacto con la línea sellada 732, experimentó un déjà vu fugaz. Sintió que ya había estado allí. Era la primera señal de contaminación temporal dentro del equipo de Relato Cero. El agente Delta estaba a punto de convertirse en el próximo receptor de la llamada. Ladra. Cruz confrontó la evidencia. Si el destino era una entidad de información que buscaba terminar su proyecto,
¿Qué era lo que había provocado la llamada de Arch? La respuesta estaba en el informe original de la línea 732, en 1965. La línea fue clausurada por interferencia de baja frecuencia justo después de que el proyecto NC intentara marcar un número. El 0. Ladra. Cruz comprendió. La entidad no quería que nadie contestara la llamada. Quería que ellos hicieran la llamada. Quería que la Divisao Relato 0, con su tecnología y poder, completara el proyecto. El número 0 era el objetivo, y el comando retorno eliminaba cualquier obstáculo que impidiera que alguien marcara el 0. La advertencia se cumplió. Un viejo teléfono fijo de mesa, que había estado como decoración en la oficina del agente Delta, comenzó a sonar. El tono era la frecuencia 0. El agente Delta, paralizado por la contaminación temporal y la presión del loop, se acercó lentamente al aparato. El equipo de contención no pudo intervenir. La energía estática era demasiado fuerte. En el monitor de espectro, Ladra. Cruz vio un pico que nunca había registrado. El sonido de la voz no decía retorno, decía algo más, algo diferente, pero relacionado con el objetivo. El agente Delta, con los ojos vidriosos por la anomalía de la ART, levantó el auricular. Los altavoces de la sala captaron la voz, pero no la palabra, solo un clic de marcado, como si alguien estuviera forzando el disco a girar. El sonido de marcado cesó, dejando un silencio aterrador. El agente Delta colapsó, pero no desapareció. En cambio, su línea de tiempo se reescribió. Ahora era un miembro del proyecto NC de 1965. Obsesionado con el número 0. La voz había tenido éxito. No lo borró, lo reclutó. La Divisao Relato 0 no solo había fallado en contener la anomalía, sino que acababa de entregar el destino a su primer operador. El siguiente paso era inevitable. La entidad marcaría el número fatídico, liberando la frecuencia 0 en todo el planeta. Capítulo 5. El precio de marcar el 0. El agente Delta, ahora un operador involuntario de la entidad, no perdió tiempo. Ignorando a los demás agentes de contención, se dirigió directamente al sitio más vulnerable, la línea sellada 732. Su mente, reescrita por el comando, solo contenía una obsesión de 1965, marcar el número 0. Este acto, según la doctora Cruz, no era una llamada, sino el punto de inicio del proyecto NC, que liberaría la frecuencia 0 a una escala global, afectando la percepción temporal de toda la humanidad. Ladra. Cruz y los agentes restantes se lanzaron a una persecución desesperada. Su única esperanza era el eco de retorno que aún resonaba en la mente del agente Delta. Si la frecuencia 0 era un lenguaje de programación, tal vez una anulación, un apagón de emergencia podría detener la secuencia antes de que se completara el marcado. El tiempo de respuesta era medido en segundos. El agente Delta llegó a la casa de campo. Su movimiento metódico y preciso ignoró las barricadas y los sellos de seguridad. Los demás agentes lo siguieron de cerca, armados, no con armas, sino con neutralizadores de frecuencia experimentales. Pero el aura de frecuencia 0 que envolvía al Delta era tan intensa que los dispositivos fallaron al acercarse a menos de 10 metros. Al entrar en la cocina, el agente Delta se detuvo frente al teléfono de disco negro que aún colgaba de la pared. El teléfono, sin ninguna conexión física, comenzó a vibrar, cargándose con la energía temporal que emanaba del propio Delta. El destino estaba preparando la línea para la activación final. Una luz roja parpadeó débilmente desde el interior del aparato. El color de la emergencia total. El agente Delta levantó el auricular. Su mano, temblando ligeramente por el conflicto entre su voluntad y el comando, comenzó a marcar. El sonido del disco girando era amplificado de forma inquietante, resonando en la casa vacía. Ladra. Cruz gritó una advertencia por el comunicador. Si marca el 0, no habrá retorno posible. El tiempo será reescrito globalmente. Mientras el agente Delta marcaba el primer 0, la realidad circundante comenzó a temblar. Las fotografías antiguas pegadas en las paredes de la casa abandonada comenzaron a cambiar, mostrando al agente Delta en escenas de 1965, junto a los científicos del proyecto NC. La realidad ya estaba cediendo al comando temporal. Ladra. Cruz tomó una decisión audaz y desesperada. Descartando los neutralizadores fallidos, recordó la nota de Carla Soto.
Quiere que volvamos al momento en que el número fue marcado por primera vez. Su dio cuenta de que el antídoto no era un apagón, sino la terminación del bucle. Ella se acercó al teléfono móvil que había usado Carla Soto y lo configuró para emitir una frecuencia pura y no contaminada en el momento exacto en que el agente Delta marcó el segundo cero. La interferencia funcionó. Al marcar el segundo cero, el teléfono de disco negro se convulsionó. La voz del destino se escuchó por última vez, no diciendo retorno, sino un grito prolongado y distorsionado. El agente Delta soltó el auricular. La conciencia regresó a sus ojos, pero por un instante vio el mundo a través de los ojos de un científico de 1965. La anulación no detuvo la llamada, sino que la dividió. El agente Delta fue liberado del control, pero la última cifra, el tercer cero, fue marcada de forma incontrolable por la resonancia del teléfono. El bucle se cerró. El teléfono negro se desintegró en cenizas y arena, dejando solo un olor a cobre quemado. La frecuencia cero se retiró, no sin antes dejar un legado aterrador. El agente Delta estaba a salvo, mas no intacto. El mundo exterior no se reescribió, pero sí el centro de comando de Relato Cero. Las paredes ahora tenían escritos. Los mapas se movían. La anulación dividió el efecto. La frecuencia cero now se liberó globalmente, mas se estableció permanentemente dentro do bunker da Ibisao. O telefone fantasma se foi, mas a Divisao, Egea, está conectada a grave anomalía. El destino había perdido o comando, mas había garantido y una línea directa como agencia que o quería conter. El archivo 0, la 1 y 3, está cerrado, no por contención, sino por resignación. Las bajas fueron contadas, 7 civiles y un agente reclutado y luego liberado, pero permanentemente marcado. El Relato Cero se retiró de Valparaíso, pero no de la anomalía. Ahora, la frecuencia cero es parte de la propia estructura de la división. Los equipos analógicos de la sede zumban en una nota ligeramente incorrecta, una memoria constante de la batalla perdida. La DRA Cruz concluyó que el destino no era una persona ni una IA, sino una voluntad de información, y intenta reparar una falla de comunicación de 1965. Cada llamada de retorno fue un intento de volver al punto de inicio. Al no poder reiniciar el mundo, optó por anclar la anomalía en el lugar que intentó detenerla. La línea 732 está en silencio, pero solo significa que el interlocutor ha encontrado un nuevo auricular, por orden de la dirección de archivos. Este informe es el último. Se ha emitido un comando de desmemorización para todos los agentes involucrados. Sin embargo, si alguna vez escucha su viejo teléfono fijo hacer un ruido incorrecto, o siente que ha vivido los últimos segundos de su vida 2 veces, recuerde la palabra retorno. Fin del informe 0, la 1 y 3. Fin de la transmisión. Fin de Relato Cero. Divisao Relato Cero. Queremos escuchar sus teorías. ¿Cree usted que el agente Delta fue realmente liberado? ¿O es un agente doble del Proyecto N? Deje su hipótesis en los comentarios. Y para asegurarse de que esta transmisión de archivos clasificados llegue a más personas, suscríbase a la división Relato Cero y de me gusta a este informe. Y diga desde qué país y ciudad nos escucha, para que podamos mapear el alcance de esta anomalía.